Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Comenzaremos haciendo una actualización de la situación de Ledger, porque en el día de ayer anunciaron una actualización que pues a la gente no le gustó, debido a que querían dar un nuevo servicio de recuperación de claves. ¿Qué sucede? Que esto pues puede abrir nuevos frentes de ataque en sus billeteras. Y hoy han dicho una cosa bastante importante desde mi punto de vista, porque ponían en un tweet que luego han eliminado que técnicamente hablando es y siempre ha sido posible escribir firmware que facilite la extracción de claves. Sí que es cierto esto que comentan, porque al final creo que el código de Ledger es cerrado y podían plantear esta actualización en cualquier momento. Pero yo creo que también se ha malinterpretado un poco lo que se estaba diciendo, y de todos modos creo que no ha sido la mejor forma de expresar esto. Bueno, para estos casos yo recomiendo lo mismo que recomendaba en anteriores vídeos con el tema exchange. Diversificar. O sea, es que es la única forma de intentar reducir todo este riesgo de, en este caso, poder llegar a sufrir un nuevo hackeo con esta actualización que planean incorporar ahora en los Ledger. No creo que vaya a quedar obsoleto, o sea, pensad que siempre se ha dado bastante confianza a esta marca, pero ahora mismo están tirando un poco su reputación por la borda. Entonces, yo lo dicho, siempre os recomiendo que tengáis diferentes billeteras, si es posible. Y bueno, es que al final es la mejor forma de intentar proteger tus activos. Tenéis que al final pensar un poco también en beneficio-riesgo. Yo sé que hay mucha gente a la que quizás pues no le interese tener una billetera porque igual no tienen tanto capital. Pero hombre, imagínate que tienes por ejemplo $1000. Comprar una billetera igual son 100 y pico, más o menos. Creo que, por ejemplo, algún Trezor vale 70, algo así. No sé, lo digo un poco así de memoria. Pero, bueno, te puedes arriesgar a perder esos 1000 por no querer gastarte 70 ahora. O incluso imagínate que dentro de unos años eso valga 10 veces más y te habrías... o sea, podrías haber estado arriesgando perder 10.000, o sea que ya es también el coste de oportunidad que estarías perdiendo. Yo siempre recomiendo que mientras os sea posible, es lo mejor, es la mejor forma en la que puedes llegar a protegerte, pero bueno, cada uno pues luego tiene que ver en sus circunstancias si le interesa o no. Que cada uno lo valore, y bueno, yo ya sabéis que en la descripción del vídeo también os suelo dejar, en mi opinión, lo que son las billeteras más confiables. Hasta este momento, yo ya os digo que he utilizado Ledger y Trezor también, y no he tenido ningún problema ni nada. Obviamente siempre hay que tener cuidado, pero bueno, tengo las dos precisamente porque este tipo de cosas puede llegar a pasar y no sabemos cómo va a avanzar el tema del Ledger. Bien, continuamos con otras noticias. Esta noticia me ha sorprendido bastante porque comentan que una billetera etiquetada por parte de BlackRock ha retirado tokens en Pepe con un valor más o menos de 2,4 millones de dólares. Bastante extraño, la verdad, porque no esperaba que un institucional estuviese operando este tipo de criptomonedas. Pero bueno, esto es interesante porque a nosotros nos viene bien a nivel operativo saber que hay institucionales operando también shitcoins. Pensad que al final, en al menos mi metodología, lo que hacemos es analizar en gran medida lo que es la participación de manos fuertes, y ver institucionales pues nos abre esa posibilidad de ver luego estructuras también lentas que podamos llegar a trabajar. Así que muy interesante esto de aquí. Me sorprende, como os digo, porque no sabía que estarían interesados en esto, pero bueno, es posible. Luego, recordatorio. Sabemos que el gobierno de Estados Unidos todavía tiene ventas de bitcoins pendientes. No sabemos cuándo llegará a suceder esto, pero dentro de poco se abre esa posibilidad de que entremos ya otra vez cerca de una posible venta.
Así que atentos porque esta venta podría llegar y si llega, pues podríamos tener un poco más de movimiento en el mercado. Quedarían 3 ventas si no recuerdo mal y son de aproximadamente 9.800 bitcoins. En la última hubo bastante absorción, pero ojo, que 3 desde mi punto de vista son ventas ya considerables. Así que bueno, veremos a ver si tiene o no mayor impacto en el mercado. Por otro lado, hemos visto movimientos bastante importantes en el día de hoy por parte de los mineros que transferían bastantes bitcoins a Binance. Analizando un poquito estos movimientos, pues concluíamos que efectivamente hay una gran posibilidad de que hayan movido unos 1.750 bitcoins a los exchanges y entiendo que por lo tanto para poder venderlo. Quizás esto pueda explicar un movimiento importante que hemos tenido en el día de hoy, que luego estaremos revisando en el análisis técnico. Por otro lado, comenzamos a ver ya más probabilidades para la próxima reunión de la Fed y actualmente sigue siendo la opción más valorada la de que no vaya a haber subidas de tipos, pero también se está empezando a valorar como segunda opción otro posible incremento de tipos de 0,25. En este caso, bueno, veremos a ver si llegas a suceder, todavía queda bastante tiempo y lo estaremos analizando, queda un mes casi todavía por delante, así que esto puede cambiar mucho, sobre todo en base a las noticias que vayamos viendo las próximas semanas. Lo estaremos revisando a medida que vaya evolucionando semana tras semana. Luego, lo que os comentaba, hoy hemos tenido un movimiento bajista bastante importante, podría deberse en parte a esa venta por parte de los mineros, pero también lo interesante es que hemos visto una gran liquidación de longs en este último movimiento bajista. Y luego ya la última noticia que tenemos que comentar en el día de hoy es que Pakistán planea prohibir cripto y dice que el país nunca lo va a legalizar. Noticias negativas en este caso, pero bueno, veremos al final en qué acaba esto, hay que darle tiempo al tiempo. Bien. Por este lado, a nivel noticias, como os decía, no hay nada más que comentar. Comenzamos revisando el técnico, que aquí hay bastantes cosillas en el día de hoy. Comenzando por el SP500, donde ya estamos viendo sacudida en este caso, bueno, sacudida todavía no podemos confirmar, pero sí que al menos una ruptura de la zona de lo que es la parte alta. Y además de ambos niveles, porque teníamos primero la parte alta sobre los 4.169 y luego esta zona del uptrend sobre los 4.187. Este primer paso ya se ha completado, estábamos esperando sobre todo este evento y como ya comentábamos en el día de ayer, ahora tenemos que ver sobre todo si llegásemos a consolidar primero esta ruptura y tendríamos este movimiento aquí lateral como un fallo estructural, demostrando fortaleza por presión compradora de fondo, o si por el contrario tuviésemos un reingreso inmediato, que si lo viésemos mañana yo creo que sería lo más preocupante, porque esto podría indicar rechazo a esta zona operativa tras sacudida de máximos y esto podría ser considerado la potencial sacudida de un posible esquema distributivo. Y por lo tanto, en el test es donde estaríamos valorando nosotros una entrada en short a buscar lo que es la parte baja de la estructura, los 4.050 aproximadamente. Si por el contrario tenemos consolidación de esta ruptura, pues ahí sí que podríamos empezar a buscar niveles operativos más altos en busca de una operación de continuación alcista. Haciendo un poco de zoom out, un posible objetivo de ese movimiento podría ser esta zona de aquí, sobre los 4.295. Así que bueno, veremos a ver si se llegase a dar esa consolidación. Por otro lado, vamos a ver Bitcoin, porque como os comentaba, estábamos viendo un movimiento también bastante importante en estas últimas horas. Y sobre todo me gustaría repasar un poco qué es lo que ha sucedido. Ya que ayer veíamos esta recuperación en V, algo que por lo general demuestra fortaleza, pero en la consolidación no llegó a consolidar con demasiada intencionalidad. Vimos aquí sí que un primer intento de consolidar, de hecho, bueno, tuvo aquí este intento de escape, pero donde ya empecé a ver movimientos sospechosos fue en esta vela de aquí. En esta vela, que fue primero con un intento de seguir subiendo, acabó con un cierre bastante feo
acompañado con mucho volumen y por lo tanto entendíamos en ese momento que estarían entrando ventas agresivas a mercado por parte de los operadores con bastante fuerza. A partir de aquí tuvo el test al final sobre lo que es nuestra parte baja de la estructura, sobre los 27.150, y luego aquí tuvo un movimiento un poco raro, no sé si por alguna noticia que tendríamos en el día de hoy. Antes he estado revisando el calendario económico y no vi nada del otro mundo, pero sí que es cierto que aquí tuvimos una primera absorción, seguramente por eso, porque testeamos lo que es la zona operativa, la parte baja, y también a su vez aprovechó y también testeó lo que era el VWAP semanal y empezó a entrar aquí un poco de volumen. Eso hizo pues nada, que entrase un poco de volatilidad aquí en el corto plazo, pero al final acabó cediendo esta zona operativa, la parte baja, y ahí es donde ya comenzaron a entrar ventas un poco más agresivas. Veíamos aquí sobre todo en esta vela como pues obviamente el volumen acompañaba al movimiento, y luego cuando empezamos a alcanzar otra vez este nivel operativo que también tenemos por aquí marcado sobre los 26.533, comenzaba también a aumentar bastante el volumen. Veremos a ver si de la misma forma que por ejemplo aquí entraron compradores agresivos, que lo comentábamos en el día de ayer. A ver si otra vez en esta misma zona volvemos a ver cómo entran esos compradores. Por el momento lo que sí que podemos confirmar es que está habiendo vendedores muy agresivos en esta zona de aquí, porque bueno, ya lo veíamos primero en este intento de consolidación y otra vez lo hemos vuelto a ver en esta zona. Por el momento estos rechazos a lo que es la estructura operativa son señales de debilidad por completo. Pero sí que es cierto que a nivel operativo me sorprendería mucho que iniciase un movimiento de continuación bajista sin antes sacudir la zona de máximos. O sea, es que ya veíamos también en el día de ayer cómo se mantiene toda esta liquidez por parte de short, y me extrañaría que desde aquí se fuese a cero sin antes sacudir todo esto. ¿Van a dejar que el retail gane en un movimiento de continuación bajista así por la cara? No lo creo. ¿Vale? No lo creo. Yo creo que en caso de tener un movimiento bajista, primero tendremos que sacudir un poco la zona de shorts. Sí que es cierto que aquí han sacudido un poco, pero es que, o sea, nada que ver con toda la liquidez que tiene que haber en esta zona. Es por eso que además, teniendo en cuenta las liquidaciones que hemos visto por parte de los longs, que lo comentábamos antes en la revisión de noticias, yo creo que de momento, aunque sí que sigue siendo probable, o sea, a nivel operativo, esto hay que interpretarlo como un rechazo y por lo tanto muestras de debilidad. Sí que creo que todavía podríamos volver a intentar buscar esta liquidez, o sea, no lo descarto de momento, pero a ver, si nos remitimos a lo que es la metodología, las cosas como son. Estos vendedores agresivos no están permitiendo que el precio suba, de hecho está rechazando con bastante agresividad cada vez que encontramos este nivel. Pero bueno, a ver si esos compradores que empiezan a entrar en esta zona operativa consiguen agotar la presión vendedora que estamos viendo en estos niveles. Yo creo que si acabásemos de romper este nivel, más o menos los 20... De hecho vamos a dejarlo por aquí marcado para los próximos días. Para que quede aquí un poco de constancia, vamos a dejar esto por aquí y lo vayamos revisando en los próximos días. Si lográsemos romper esta zona de equilibrio que encontramos, pues eso, más o menos sobre los 27.500, yo creo que ahí es donde se podría acelerar bastante el precio al alza. Pero será necesario primero ver claramente cómo los compradores logran ese control sobre el precio para poder llevar al precio luego ya a niveles más altos. Y es que de hecho si rompen esta zona, desequilibraría del lado alcista y también de paso con estas liquidaciones que veríamos por el camino es donde se aceleraría bastante el movimiento alcista. Ahora bien, para eso a nivel operativo es que seguimos esperando lo mismo. Primero, ruptura y consolidación. No estamos consolidando. Cada intento que hemos tenido ha acabado volviendo a perder lo que es la zona de los 27.155 y hasta que no veamos esa consolidación, por desgracia no hay nada que hacer ahí a nivel operativo del lado alcista. En el lado bajista el problema es que estamos jugando aquí con la parte baja como si no existiese y quizás, teniendo en cuenta que entramos ya en fin de semana, podríamos incluso ver que desarrolla una estructura
de menor fractalidad en los próximos días en esta zona. De ser así, podríamos analizar esa estructura y quizás ahí tengamos más pistas para buscar algún tipo de operación extra. Pero bueno, a nivel operativo creo que no hay nada más que comentar. Vamos a revisar como siempre las herramientas. Comenzamos por Bookmap. En Bookmap hemos estado viendo bastantes compras intentando detener el movimiento, quizás no con demasiado volumen. La verdad es que el volumen era bastante escaso en este movimiento bajista. Y ahora empezamos a ver algunas ventas sobre los 26.770. Compras no vemos hasta los 25.990, pero la verdad es que el volumen es muy escaso. Vamos a revisar el multibook por aquí. Aquí se siguen viendo compras de momento. Desde los 25.000 hasta los 25.500, que era lo mismo que comentábamos en días anteriores. Aquí vemos cómo, también metieron órdenes de venta aquí para que el precio no subiese más. Sobre los 26.700, de momento absorbió esas ventas. Pero bueno, habrá que ver si empiezan a entrar compradores de forma agresiva otra vez en esta zona, como os comentaba. Porque sería lo que podría hacer que de momento pues, el precio tuviese otro intento de reingresar en la estructura. Vamos a revisar los mapas de medio plazo. En este no sé por qué no cargaba el de medio plazo, creo que este es el de corto plazo, así que no vamos a poder revisar el de medio plazo. Pero bueno, aquí sí que tenemos el mapa de medio plazo. Vemos bastante más liquidez por parte de los short, tenemos un clúster en torno a los 27.540, otro sobre los 28.040 y otro sobre los 28.950. Vamos a cargar aquí el mapa de corto plazo. Y en los CVDs en general vemos ventas agresivas siguiendo al precio. De hecho, lo más destacable es que Bitfinex ayer, como comentaba, no estuvo acompañando en el movimiento alcista y en este movimiento bajista se ha anticipado un poquito. Como veis, comenzaron a vender de forma agresiva aquí y luego continuaron durante este segundo tirón bajista. De hecho, Huobi estuvo descargando antes de que iniciase el movimiento bajista más importante. Fue poco a poco durante este máximo descargando. Y por parte de los futuros veo ventas bastante agresivas por parte de Binance. Bybit quizás sí que no ha tenido tantas ventas. Pero bueno, aparte de eso no hay nada más que comentar. En el mapa de corto plazo todavía vemos que queda un poco de liquidez por parte de los long hasta los 26.500 y ahora mismo donde más liquidez hay es por parte de los short hasta los 27.600 tenemos bastante liquidez. De hecho es que aquí como veis es que es toda esta zona de aquí donde vemos liquidez hasta los 27.710. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy, como siempre si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis y nos vemos en el próximo vídeo.